Dice la palabra de Dios de que ahí se encuentra Gedeón, y el hombre no tenía propósito en su vida. Estaba escondiendo todos sus granos en una cisterna, en un lugar donde se prepara el vino, y él no tenía propósito en su vida, y se estaba escondiendo él de sus enemigos. Y el ángel de Jehová se le apareció. Cuando el ángel de Jehová se te aparece, te va a dar propósito en tu vida. Sin Dios el hombre no tiene propósito. Se le apareció el ángel de Jehová, le dijo: Jehová está contigo. Le dice: el Señor está contigo. Jehová, el creador, el Dios todopoderoso, está contigo. Varón esforzado y valiente. Le está diciendo esto porque él se siente sin valentía, no se siente sin fuerzas. Es como un cobarde el hombre, porque Gedeón está escondiéndose de sus enemigos. Está escondiendo también sus bienes. Está escondiendo los granos. Está escondiendo todo. Tú no se puede esconder de Dios, pero tarde o temprano Dios te va a encontrar. Puede huir de Dios como Moisés. Moisés huyó de Egipto porque había matado a un egipcio. Lo mató a sangre fría. Lo mató y alguien lo estaba viendo. Siempre cuando uno está haciendo pecado, alguien te está viendo a ti. Entonces él sale huyendo. Tiene como 40 años en ese entonces, Moisés. Él va y hace una nueva vida. Y ahí, en su nueva vida, ahí se casa él, tiene una familia. Él por 40 años está viviendo en la tierra de su suegro Jetro. Y ahí está él viviendo por 40 años. Había huido él de su propósito. Y aunque uno huya de su propósito, tarde o temprano Dios te va a encontrar a ti. Y un día él está caminando y está atendiendo las ovejas, pastoreando las ovejas, y él ve que se está encendiendo. Ve, hay un fuego allá en la montaña, en el cerro. Ve de que hay un fuego. Y él sube y él tiene la curiosidad para saber cómo es de esto de que se está encendiendo este arbusto. Se está encendiendo, pero no se consume. La zarza no se está consumiendo, sigue ardiendo, y le entra a él la curiosidad, y él sube allí, y ahí el Señor le habla a él. Ahí es cuando el propósito de Dios se expone en su vida. Y dice: tú, Moisés, te voy a ocupar para sacar mis hijos, mi pueblo, de la mano del faraón. Ahora, ¿quién quería matar el propósito de Moisés? El faraón. Cuando naciera, antes de que naciera, lo quería matar. Y cuando nació, lo quería matar el faraón. Espíritu de aborto. Algo profundo que dio la palabra en esta mañana. Siervo de Dios. Había una pérdida hoy en la casa de Dios. Un siervo de Dios que viene aquí, su hijo se quitó la vida. 23 años, 24 años, se quitó la vida. Jovencito. Y él dio aquí la palabra, dijo que oraron por él porque tenía que regresar al estado a poner a su hijo a descansar en el servicio, y que a los 24 años, se quitó él su propia vida. El siervo de ministro Ernest dijo: el espíritu de aborto, cuando el diablo quiere matar al pequeñito desde el vientre de la madre, y antes de eso después nace y sigue creciendo si no está en Cristo, y tarde o temprano se convierte en espíritu de suicidio. Ya cuando llega a mayor, porque el joven, la jovencita, el hombre, la mujer no tiene propósito, dicen: ¿para qué voy a seguir viviendo? Y se quitan la vida. El siervo de Dios dio un testimonio la semana pasada acerca de una familia que lo llama a él. Lo llaman a él medianoche, y él está con sus pijamas, empijamado. Eran como las 10 pasado de la noche, y dicen: ven pronto, porque nuestra hija se acaba de tomar un montón de pastillas y una botella entera de licor, de Bacardi, y ahora no se está moviendo. Y están llorando todos porque dicen: mi hija no se está moviendo, está muerta. Llegue, pastor, para orar
Y dice, yo estando en pijamas. Yo voy a orar por ella desde mi casa. Desde mi casa voy a orar, ya es tarde. Yo tengo que descansar. Pero Dios la va a tener viva para el día siguiente. Y así fue el día siguiente. Se levanta, se va de mañana a ver la casa. Y ahí, porque dice, aunque yo trate de orar por ella, si ella está bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de pastillas, no va a poder recibir la palabra que le voy a dar. Porque por eso dice la palabra, sed sobrios, porque el enemigo anda como león rugiente para ver a quién va a devorar. No estés bajo la influencia de otra cosa. Va a la casa y ahí en la familia todos están llorando, pero ya la jovencita está ya bien, pero con el hangover, con la cruda. Y le están dando agua y todo. Y le dice, ¿me puedes escuchar? Sí, te escucho. ¿Puedes verme? Sí, te veo, puedo ver. ¿Puedes recibir la palabra? Sí. Le habló y después le contó toda su vida. Él no le empezó a predicar, tienes el diablo, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. A veces la gente solo quiere hablar porque tienen un dolor profundo. Uno no sabe el abuso o el maltrato que personas han tenido y solamente quieren hablar con alguien. Y la iglesia tiene que escuchar cuando alguien quiere hablarle. Aleluya. Dios ocupa la iglesia, tiene que ocupar la iglesia para que escuchemos los problemas para después orar. Y el Espíritu Santo le da a uno el entendimiento para tratar de solucionar esos problemas, hermanos, para tratar de dar consejos. Y él la escuchó por horas y horas. Y después los problemas que tenía. Mire, la jovencita ya tenía un niño, un bebé, y se quería quitar la vida. ¿Quién iba a cuidar de ese niño? Bueno, después de que recibió la palabra y recibió a Jesucristo, le enseñó el propósito de Dios en su vida. Meses pasan y ella quería ir al colegio, tenía muchos problemas, pero Dios mío, el Señor le dio la entendimiento, también la gracia y el favor para ser aceptada en el colegio. Sacó su grado universitario y se graduó ella. Su hijo está bendecido, es parte de la iglesia, el Miracle Rock Church, en el servicio en Urdu, y aquí está dando sus diezmos y sus ofrendas aquí en la casa de Dios. Por medio de ella toda su casa recibió a Cristo Jesús, porque ellos no quieren entrar en la iglesia. Hay gente que no quiere entrar en la iglesia, hermanos, y quieren huir y se quieren esconder y quieren huir de la palabra de Dios, quieren esconderse de Dios. Y hay gente que no quiere entrar a la iglesia, dice cuando yo esté listo, pero bien saben a dónde se le ora, bien saben dónde está la unción. Y cuando está en problema, llame al hermano, llame a la hermana para que oren por mí. Y en ese momento Dios expone todo, porque es como cuando uno tenemos una máquina, lo que es un electrodoméstico que cocina la comida a presión. Se llama un Instant Pot. Y uno pone ahí, si está congelado el pollo, si está congelado la carne, la mete ahí en ese electrodoméstico, le pones salsita, la sella bien, le pones ahí la temperatura, le pones el tiempo ahí, cuánto quieres, media hora, una hora, y bajo la presión te cocina todo, hermanos. Tan delicioso. Y solo un botón y ya estuvo. Y bajo la presión, pero si tú abres eso bajo presión, esa cacerola va a explotar. Entonces, cuando está uno en problema, se sigue subiendo la temperatura y llega el tiempo de que tu cuerpo explota. Algo explota, y si no sabes en quién puedes descansar, oh Dios mío, ahí llega el problema cuando tú caes en cama. Ahí llega el problema cuando tú te quieres quitar la vida. Pero eso lo reprendemos hoy en este día en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice, echa tu ansiedad sobre Él, aleluya. Eche su ansiedad, su carga sobre Cristo Jesús, porque Él ha venido para darnos el descanso en Él. Por eso esta palabra es diariamente, no es una vez a la semana. Diariamente tienes que leer la palabra. Diariamente tienes que comunicarte con el Señor Jesucristo. Diariamente tienes que leer la palabra. Entonces este hombre Gedeón no tiene propósito, está escondiéndose, y Dios le enseña su propósito. Gedeón le responde, ay Señor mío,
Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Hermano en Cristo me dijo a mí, me estaba hablando después del servicio, me dijo, en ese momento que yo escuché que mi hijo se había quitado la vida, en ese momento yo dije, Señor, ¿por qué lo permitiste? Y de repente lo reprendí, porque era el diablo que me quería atacar de esa forma. Uno no sabe por qué el Señor permite ciertas cosas. Son ataques del enemigo, esto, lo otro, pero tú no tienes control de otra persona. Cada uno de nosotros podemos orar por personas, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro libre albedrío para escuchar la palabra y ponerla en práctica y obedecer. Entonces dice, ¿por qué permitiste esto? Y no, uno no, aquí Gedeón, uno no sabe la razón por qué. Gedeón respondió al Señor, ¿por qué? Si Señor estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Y dónde están tus maravillas? ¿Dónde están tus milagros? Que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos desamparado y nos ha entregado. Jehová los sacó de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, ve con tu fuerza. Aleluya. Solo necesitamos una palabra de Dios para sacar lo que tenemos adentro. Ve tú con tu fuerza que yo te he dado. Adentro de Gedeón ya estaba la solución. Adentro de ti ya está la solución, hermanos. Adentro de ti ya está todo. Solo se manifiesta cuando te da la palabra el Señor. Cuando Dios suelta la palabra, se activa algo en tu espíritu y dices, ¿de veras? Sí, Señor, sí. ¿Sabes que a veces solo necesitas a alguien que te diga, lo puedes hacer? Lo puedes hacer. Y cuando recibes esa palabra, lo crees. Lo puedes hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos a alguien que lo diga, lo puedes hacer, porque el hombre estaba solo. El hombre estaba solo, estaba desamparado, estaba escondiendo todo. Moisés estaba huyendo y aún huyendo de Dios, encontró a Dios. Así de que tú puedes huir, puedes esconderte, pero tarde o temprano Dios te va a encontrar. Algunos están huyéndose de Dios, están escondiéndose de Dios por 5, 10, 20, 30 años. Y Dios los encuentra ahí en la cama en el hospital. Finalmente reciben la palabra de Dios. Tu tiempo es tan valioso, hermanos. Tu tiempo vale más que el oro, vale más que la plata. Dinero viene y va. Tú puedes adquirir dinero, pero el tiempo no se puede comprar. El tiempo, ya cuando se perdió el tiempo, hermanos, ya se perdió. No puedes comprar más tiempo. No puedes adquirir más tiempo. Por eso yo le creo a la palabra de Dios y el don profético y los dones del Espíritu Santo, porque la palabra profética te habla a ti acerca del futuro para que tú no pierdas tiempo en el presente. La palabra que Dios te da desde el futuro se manifiesta en el presente para que tú obedezcas lo que está escrito y lo que se ha dicho, para que no pierdas tiempo en el presente, para que entres en tu futuro. La palabra de aceleración, la palabra que Dios le da a uno, en inglés se dice quickens, que te acelera a ti, porque la palabra tiene ese poder para acelerarlo a uno, para que uno haga las obras de Dios en menos tiempo. Por años este pueblo estaba siendo perseguido, los madianitas y los filisteos estaban comiendo todos sus bienes, y en un poco de tiempo Gedeón con sus 300 hombres destruyó las obras del diablo en la tierra. ¿Qué ocupó Dios? Un hombre. Usted piensa que Dios va a hacer todo por ti. Ya lo hizo el Señor en la cruz del Calvario, pero Él busca hombres, mujeres valientes para hacer la obra de Dios en la tierra, porque sin el hombre aquí en la tierra es ilegal que la palabra de Dios se manifieste. ¿Cómo es eso? Porque el Señor mandó a su Hijo unigénito en forma de cuerpo y de sangre, de hueso, para que se manifestara la palabra viva aquí en la tierra. Porque Dios es un espíritu y Dios no puede venir
en su forma espiritual en la tierra. Por eso envió al Hijo en forma de carne y hueso para hacer las obras del Padre aquí en la tierra. Y por eso cuando llega la unción de Cristo y se manifiesta en uno hace las obras del Padre aquí en la tierra. Esa es la unción de Cristo. Sin la unción, sin el llamamiento, sin la palabra que ha venido sobre uno, nunca va a encontrar su propósito verdadero en la tierra. No lo va a encontrar. Muchos de nuestros propósitos o nuestras asignaciones, nuestras ideas están formadas por la cultura donde nacimos, donde crecimos, del país, y eso forma nuestro propósito. Mi papá era esto, mi madre era esto, también yo voy a hacer esto también. Y la gente así habla: tú, hijo, cuando llegues mayor vas a hacer esto y lo otro. Sabes que tus padres no saben el propósito verdadero de uno. No saben, solo Dios sabe. Ni tu pastor, ni los siervos de Dios, ni los profetas saben el propósito verdadero de uno. Solo Dios sabe el propósito verdadero de uno. ¿Cómo es que uno encuentra el propósito verdadero? Lo encuentra en la unción de Cristo Jesús. Ya cuando Dios te marca a ti, como lo marcó a Moisés. Cuando Moisés entró al lugar santo, dice: quítate tus sandalias, desata tus sandalias. No era porque era el lugar santo. Sí, es un lugar santo separado para Dios. Y Dios no le dijo eso porque iba a contaminar a Dios. Tú no puedes contaminar a Dios. No puedes jamás contaminar a Dios. Pero él se quitó las sandalias porque estaba preparando sus pies, estaba circuncidando sus pies. Cuando sus pies pisaron el suelo santo donde estaba el fuego de Dios, empezó a separarlo a Moisés de ese momento en adelante para hacer las obras de Dios en la tierra, para separarlo. Cuando Dios te llama, luego te separa a veces de familia, amistades, para que hagas el propósito de Dios en la tierra. ¿Y quién lo circuncidó a Moisés en el futuro? Ahí está la palabra. Uno lee bien que le enseñó. El Jetro le enseñó a su hija, y su hija le ayudó a circuncidarlo a él ya de mayor, para separarlo, porque él creció como egipcio en el palacio. Era un príncipe, hermanos. Sabía cómo pelear, sabía las estrategias de guerra, sabía cómo hablar como un egipcio, aunque era tartamudo. Y dice: yo no puedo hablar delante de hombres. Dice: no importa, yo te voy a ocupar a ti. No importa, agarra esta vara. Esa vara de pastor que tú tienes, eso no va a servir para pastorear ovejas. Con esa vara yo voy a manifestar mis obras aquí en la tierra. Todo lo que tú tocas tiene propósito cuando llega la unción de Dios. Todo lo que tú tocas tiene propósito cuando llega la unción de Dios. Y Dios los separó a él. Hay otro ejemplo de un hombre que Dios lo ocupó de gran manera. Vamos al libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Tú puedes huir de Dios como Moisés. Tú puedes esconderte de Dios como lo hizo Gedeón. Pero tarde o temprano Dios te va a alcanzar, hermanos. En el libro de Hechos capítulo 8 habla de otro hombre que tenía un propósito. Según él, tenía un propósito santo, tenía un propósito para traer la justicia de Dios en la tierra. Este hombre se llama Saulo de Tarsos. Y Saulo era un hombre que creció como judío de judío. Dice la palabra que él creció siendo de la tribu de Benjamín, judío, fariseo, un hombre muy religioso, un hombre que había estudiado bajo los pies de Gamaliel, un hombre que sabía bien la palabra, la ley. Este hombre conocía de revés y a derecho lo que es el Torah, los decretos, los preceptos de Dios, sabía todo bien. Y cuando se levantan discípulos, apóstoles y esta iglesia primitiva, dice: estos hombres son malditos, estos hombres están hablando otro evangelio, están hablando otra palabra, otra ley, son un problema para el judaísmo. Y el enemigo ocupó a Saulo para perseguir la iglesia. Hay veces uno dice: mi identidad
mi propósito está con la cultura. No crea eso, hermanos. No todas las culturas tienen el mejor para ti. Tú quizás creciste en otro país o creciste en Estados Unidos, no importa dónde creciste, pero hay cosas de que no le agradan a Dios dentro de la cultura. Y dentro de la cultura le pueden enseñar a uno falsa religión, falsa enseñanza, otros dioses. Los hindús tienen millones y millones de dioses. Y uno le sigue, mire cómo están ahí adorando a la rata y el elefante con 6 brazos, y uno se ríe. Y ahí uno se está persinando a otra persona enfrente de un ídolo. Mire, cada cultura tiene sus dioses, cada religión tiene sus dioses, pero solo los hijos de Dios y solo los discípulos de Cristo tienen un solo Dios que se manifiesta en la tierra, que murió y resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y ese Dios comparte su gloria contigo. Por eso yo sigo a ese Dios, porque este Dios a quien predico, este Cristo a quien predico, este Cristo a quien amo, este Cristo, aleluya, dio su vida por mí. Ese elefante que adoran los hindús no dio su vida por mí. La María no dio su vida por mí. Ningún Dios ha muerto por la humanidad más Cristo Jesús. Él murió y resucitó para mostrarle al mundo entero el propósito del reino de los cielos. Y él creció, este Saulo de Tarso, bajo la ley judío, religioso, fariseo, tribu de Benjamín, dice él. Adoctrinado, enseñado, adiestrado por Gamaliel. Gamaliel era el maestro de la ley en ese tiempo, el maestro de maestros. Ese hombre conocía la escritura antigua, Antiguo Testamento, y Saulo era un discípulo de él. Y cuando surgen los cristianos, los del camino, no se llamaban cristianos en ese tiempo, se llamaban los del camino, entró en él perseguir la iglesia. Él creía que ese era su propósito. Por eso mucha gente afuera piensan que eso es su propósito. Dice la palabra de Dios, Hechos 8, verso 1, diga un amén. Y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra ¿qué dice ahí? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? El concilio de Dios en la tierra. Contra la iglesia, la eclesía. Se usaba en el griego para referirse a la asamblea. Eclesía es una palabra griega que significa la asamblea o el concilio de un rey. La eclesía, una palabra griega. Entonces, cuando el Señor dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la eclesía, dice, las puertas del diablo, las puertas del infierno, the gates of hell will not prevail, no van a poder ganar contra el concilio de Cristo. Pero la gente le da más porras al diablo y habla más del diablo que de Cristo Jesús. Dice, las puertas del infierno no van a ganar, no van a prevalecer contra el concilio de aquellos que están llenos del fuego del Espíritu Santo, que están lavados con la sangre de Cristo. Porque nosotros tenemos al gran vencedor que ya ha ganado, hermanos. Aleluya, el campeón de campeones, a Cristo Jesús. Perseguía la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí nació la iglesia. ¿Cuándo nació? Cuando fue derramado el Espíritu Santo en el segundo capítulo de Hechos. Ahí es donde nació el concilio de Cristo Jesús. Yo le pido a Dios que me bendiga para ir a ver esos lugares allá en Jerusalén, en Israel. Yo quiero ir a Turquía también a ver estos lugares donde Pablo predicaba. Dice, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Menos los apóstoles se quedaron. Hubo una persecución. Por eso la gente piensa, ¿sabe que la iglesia, el concilio de Cristo, los creyentes, los cristianos, los aleluya, como le quieras llamar, los creyentes en Cristo, es la religión más perseguida en el mundo?
Los musulmanes, ellos mueren por su creencia. Ellos no son perseguidos, ellos persiguen a los demás. Si tú persigues a un musulmán, oh man, te sacan una Kalashnikov, una AK o se ponen bombas en el pecho. Ellos son los perseguidores. Gobiernos son los que persiguen. Aquí Dios, mire cómo Dios es tan sabio que Dios agarra a un hombre que era perseguidor de la iglesia para después ser uno de los más grandes evangelistas y campeones del evangelio. Él pensaba que ese era su propósito, perseguir la iglesia. Uno puede pensar, este es mi propósito, trabajar en esta área, hacer esto y después morirme. No, ese no es su propósito. Tu propósito se manifiesta cuando tú entras en el camino de Cristo. Y dice, y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban, a enterrar, perdón. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Porque pues, si uno lee en el capítulo anterior, Esteban estaba predicando la palabra, lo encuentran a él, lo matan a piedrazos. Es una muerte bien fuerte. Y ahí es cuando se le manifiesta a Dios. Dios, aunque él estaba predicando, lo matan a él. Lo matan a piedrazos a él. Le tiran piedras enormes y ahí queda muerto. Y ahí estaba Saulo teniendo la vestidura, cargando la vestidura. Así agarró la vestidura, la túnica de Esteban, y la tenía así, dobladita él. Mientras sus compañeros estaban apedreando a Esteban, así estaba él agarrando. Muy bien hecho. Maten a este hombre, porque este hombre está en contra de nuestra creencia. Mire que el enemigo, cuando se está manifestando la gloria de Dios, va a hacer todo para matar la iglesia, para matar los jóvenes, para matar los niños y los inocentes. Este tiroteo que fue allá en Nashville, en Tennessee, si uno ve el reporte, una persona de que no sabía bien su identidad. Dios dice, ¿por qué estás diciendo que no sabías bien su identidad? Porque esta persona era una persona que nació bajo un género, un sexo, y se cambió el sexo y su género. No sabía bien su identidad. Primero, lo que el diablo hace es que te quiere robar la identidad para que tú no tengas identidad ni propósito. Luego se le metió a esta persona, a esta jovencita, mujer de nacimiento, pero había cambiado su género a ser varón, y entró a una iglesia, a una escuela cristiana, para matar 3 niños inocentes y también 3 adultos inocentes. Y no han publicado su manifiesto o sus cartas que ella había escrito una jornada, y no lo han publicado todavía porque los medios tienen miedo de sacar eso, lo que ella estaba describiendo en su libro. Pero de algunos conocidos que sé, y algunos en lo que es el departamento de policía de Tennessee, algunos oficiales han dicho, lo que ella escribió es horrendo. Tiene un plan, y tenía un plan para empezar a entrenar otras jovencitas y jovencitos transgéneros para entrar en iglesias y empezar a infiltrarse para después hacer una matazón dentro de las iglesias, y cómo específicamente matar a los niños. Espíritu de anticristo, espíritu del diablo. ¿Usted por qué cree de que antes de que empiece ese servicio, aquí en hermanos y hermanas Ujieres orando aquí, hermanos y hermanas orando por las puertas de enfrente y las puertas de atrás, hermanos? Aleluya. Yo confío grandemente en el poder de la palabra y los ángeles que el Señor manda, pero es nuestra obligación orar, velar, aleluya, porque anda el enemigo como un león rugiente para ver a quién va a devorar. Misma cosa pasando aquí. ¿Quién estaba persiguiendo a la iglesia? Saulo. Ahora se ha levantado una creencia en el orgullo, en el pride. Mes de junio uno ve personas marchando delante de los oficiales, delante de niños, y es un espíritu de que quiere robarle la identidad a los pequeñitos y a los jóvenes para que no tengan identidad, porque el enemigo sabe cómo agarrar al jovencito desde pequeño para adoctrinarlo, para que cuando llega mayor no sepa de Dios,
Por eso dice la palabra: instruye a tu hijo en su palabra, en su ley, para que cuando llegue a viejo, a mayor, no se olvide de la palabra de Dios. Ahora, Pablo tenía un propósito, según él, matar. Y dice la palabra: y Saulo asolaba a la iglesia, verso 3. Asolaba a la iglesia, entrando casa por casa. ¿Entrando qué? Casa por casa. Imagínense si hay un base de datos donde están todos los creyentes. Y luego, casa por casa, tú estás ahí comiendo, de repente entra una persona, tira una patada a la puerta, entran ahí y enfrente de uno llevado, enfrente de sus hijos, uno es llevado, dice, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, arrastrando, agarrándolos, arrastrándolos a ellos, hombres, mujeres, niños. Este era Saulo, y los entregaban en la cárcel. Ahora vamos al capítulo 9. Se han venido esparcidos, porque cuando hay más manifestación, más persecución. Más manifestación, más persecución, hermanos. Lo que gobiernos están proponiendo hacer es empezar a hacer un sistema y un sistema global para que el hombre y la mujer solo dependa del gobierno en el futuro, solo dependa del sistema que se va a implementar, lo que habla el libro de Apocalipsis, hermanos. Todo está encaminándose hacia eso. Se está encaminando hacia ese momento. Su sistema de moneda, el dólar, ya no va a estar en efectivo, va a ser digital. Va a ser todo digital. Nadie carga efectivo. Todos cargamos solo la tarjeta, o está nuestra información en los teléfonos o en lo que es digital. Ya todo se está preparando, hermanos, para que las personas sean esclavizadas en el futuro. La forma. ¿Por qué? Ponga a pensar, ¿por qué estaban pidiendo estas farmacias y estos lugares estaban pidiendo información de su ADN? Es que quiero saber de dónde viene mi descendencia, mis ancestros y todo eso. Con esa información, esa base de datos, ¿quién tiene esa base de datos? ¿Quién tiene esa información? Y después de todo eso se soltó una pandemia. Yo me pongo a ver cómo cierta gente murió más que otros, cierto grupo de personas murieron más que otros, y se lanzó una pandemia que destrozó gobiernos, y se aprovecharon hombres en puestos altos para cerrar iglesias, para perseguir la iglesia. Si usted no sabe lo que está pasando, hermanos, hay que alertarse, póngase las pilas y busque de Dios. Aleluya, para que Dios los muestre el propósito nuestro en la tierra. Capítulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Dice: Saulo, aún respirando amenazas. ¿Estaba qué? Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Quién es el camino? El Señor, the way. Él dice: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No se llaman cristianos, se llamaban los del camino, the way. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Quién era la luz? El Señor. ¿Quién hizo la luz? Dios. ¿Qué es la luz? Conocimiento. Él estaba en tinieblas. Saulo estaba en tinieblas, hasta que se le apareció la luz a él. Mucha gente anda en tinieblas, no tiene un propósito, hasta que se le aparece la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Cuando tú recibes conocimiento de Cristo, tú dices: ay, este es el camino. Yo estaba en tinieblas y se le aparece la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es ir en contra del que te va a vencer. Dura cosa es pelear contra el aguijón. No puedes pelear contra mí porque yo he vencido. Aleluya. Y él no tenía propósito en su vida. Él pensaba que este era su propósito. Al momento que Dios se le manifiesta, dice él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Ahora le da un propósito nuevo. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que estaban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Escucharon la voz, pero no vieron a nadie. ¿Quién lo vio? Saulo. ¿Quién vio la luz? Saulo. Por eso dice que quedó él ciego. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Aleluya. Él estaba ciego por su religión. Estaba en tinieblas por su religión. Estaba en tinieblas él. Pero cuando llegó la luz del cielo, el Señor, yo creo lo que el Señor hizo con Saulo es que le quemó los ojos a él. Le quitó la visión al Saulo, los ojos, la vista a Saulo, porque él estaba en tinieblas. Le quema a él los ojos. Y ahora Dios le dice: ahora te voy a enseñar qué debes hacer, para que no camines en ese camino de tinieblas jamás. Vas a ir a esta casa, te voy a enseñar a dónde tienes que ir. Y Dios le habla a un siervo de Dios: vas a ir a esta casa. Y este hombre, llamado Ananías, dice: yo no voy a este hombre lo está matando a nosotros. Dice: tú no sabes lo que voy a hacer con él. Instrumento va a ser para mí. Dice aquí en el capítulo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le da la visión a Saulo, aún con los ojos que no están funcionando bien y que ya no puede ver. Está ciego Saulo. Dios le da a él una visión. Por eso cuando tú cierras tus ojos, aún puedes ver más, porque ves en el espíritu cuando cierras tus ojos. Y Dios le demuestra a Saulo con los ojos ahí que no están funcionando bien, no tiene vista, y lo pone a él hasta ayunar por un tiempo. Y él está ahí y el Señor le muestra: va a llegar un hombre a restaurarte la vista. ¿Qué es lo que el Señor ocupó? Un hombre para hacer el propósito de Dios. Así de que si Ananías no hubiera escuchado, Dios hubiera agarrado a otro hombre. A ti te hablo, Ananías, para restaurar a mi siervo, para que él entre al propósito que yo he puesto desde antes de la fundación del mundo. Y dice la palabra: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora le está revelando el propósito de él. Aleluya. Tú puedes esconderte, tú puedes oír, pero tarde hasta puedes perseguir la iglesia. Y hay gente que persigue. ¿Cómo que te persigue? En la casa hay gente que te persigue. Dice: ¿por qué vas a la iglesia? Ay, tu Dios, te están persiguiendo a ti. No te están atacando a ti, están atacando la unción que tú tienes. Están en contra de la unción que tú tienes. Y no quieren de que el propósito que Dios tiene para ti se cumpla, porque ellos no tienen propósito. Están en tinieblas, no saben el camino, la verdad y la vida. Pero tú tienes el camino, la verdad y la vida en ti, y eso es lo que están atacando. Están en tinieblas y están atacando el propósito que Dios tiene para ti. Así de que no agaches la cabeza, aleluya. Levante tus ojos hacia el alto, porque de ahí viene tu socorro. Cuando se manifestó el ángel de Jehová a Gedeón
es Cristo en forma de un ángel. ¿Y quién le enseña el propósito? El Señor. ¿Quién le enseñó el propósito a Moisés? El Señor. Hasta Dios ocupa hombres en altos lugares llamados profetas para enseñarle a los reyes los propósitos. Nabucodonosor, ¿quién le dio el sueño a Nabucodonosor? El Señor, porque Dios da sueños a uno de los reyes. Pero ¿quién ocupó aquí en la tierra para interpretar el sueño de Nabucodonosor? Un hombre llamado Daniel, el cual tenía, dice la palabra de Dios, tenía el Espíritu del Altísimo sobre él. ¿Quién le enseñó el propósito a él? El Señor. ¿De dónde vino su propósito? De la palabra. Un príncipe, un joven, de una casa noble, pero el propósito estaba en el Señor. José tenía su propósito también. Fue vendido, estaba en la cárcel, en la prisión, y Dios tenía el propósito con él, porque Jehová estaba con José. Con solo que el Señor esté contigo, vas a cumplir tu propósito en la tierra. Pero si te apartas de Dios, ya no tienes propósito, andas en tinieblas. Es imposible. La gente dice, bueno, ¿cómo voy a saber cuál es mi propósito? Hay mucha gente que se frustra. Lea la palabra, póngase bien con el Señor, ore, lea, visite su iglesia, busque de Dios, congrégate, ponte en posición para que Dios te revele el propósito. Hay gente que por eso Dios no le ha revelado el propósito, porque no están en posición para recibir eso. Hay gente que Dios tiene que pasar por el fuego primero, tienen que pasar por prueba primero, tienen que pasar por todo eso hasta que lleguen en posición. El propósito de José ahí estaba, aún en la cárcel, en la prisión. ¿Quién puso a la par de él? Compañeros, un copero y un panadero, los cuales tuvieron sueños, y el único que podía interpretar esos sueños era José, porque el propósito estaba dentro de él. ¿Quién le dio el propósito? El Señor. Pero ¿quién le enseñó que era a la imagen de Dios? Su padre Jacob, porque lo instruyó en los caminos de Dios. ¿Y quién recibió su propósito? Jacob también agarró su propósito. Este hombre luchó con el ángel de Jehová hasta que rayó el alba. Desde pequeño estaba luchando con su hermano Esaú en el vientre de su madre. Hay dos naciones adentro de ti. Por eso la mamá dice, me duele el estómago, aquí la panza, esto es que está pasando aquí. No, hay dos niños ahí peleando. Hay dos bebés adentro del vientre de su madre, y uno le agarraba aquí el pie todo el tiempo. Lo estaba sometiendo ahí el pie desde pequeño, lo estaba agarrando ahí. Y cuando sale el bebé Esaú, Jacob lo agarra. Dice la palabra de Dios, lo tenía agarrado de su carcanial. Lo tenía desde pequeño, era luchador ese niño. Ya cuando llega mayor, lucha para agarrar su herencia. Dice, porque luchaste con el ángel de Jehová, luchaste con hombres, así será la palabra sobre ti. Ahora te voy a cambiar tu nombre de Jacob a Israel, porque luchaste y venciste. Y ahora sabes su propósito, agarra la herencia. ¿Quién te revela a ti tu propósito? El Señor. Cuando el Señor te cambia el nombre, oh Dios mío, cuando el Señor te cambia el nombre. Por eso Saulo tenía un nombre, su primer nombre Saulo, pero cuando él encuentra su propósito en Dios, él mismo se cambió el nombre. Ahora yo no me voy a llamar Saulo, porque ese hombre murió. Ese hombre murió, está enterrado. Ahora este hombre que perseguía y mataba a la iglesia, ahora es un instrumento llamado Pablo. Aleluya. Dice la palabra que resucitaba a los muertos Pablo, y los enfermos que no podían llegar a visitarlo a él, y él no podía llegar a visitarlos a ellos, ungía su vestidura, agarraba un pedazo de su vestidura, un pañuelo o parte de su vestidura, y lo ungía, porque la unción venía de su sudor y de sus manos, porque adentro de uno está la unción. Y dice, lléveselo al enfermo y él se va a sanar. Y le llevaban los pañuelos, le llevaban la ropa de que estaba ungida, y
La ponían sobre el enfermo y se recuperaba y era sanado. Un tiempo atrás estaba una hermana que su madre estaba enferma en el hospital y nosotros unimos un pañuelo, uno de estos, una servilleta de estas, un tissue, pero una nueva, no esta, una que nadie había ocupado. Le pusimos aceite porque no podía visitar a su madre en el hospital, no le permitían verla. Y después la permitieron verla y dice: cuando vas a tu mamá, ya era anciana, estaba anciana, vas a ponerle este pañuelo, vas a orar por ella y vas a ver lo que el Señor va a hacer. Y después ella le empezaba a orar, le ponía el pañuelo y le hablaba en lenguas a su mamá. El Señor la sanó completamente a ella, salió del hospital, estaba muy enferma con ese virus que andaba. Y después el Señor la sanó a ella, más de 80 años la señora, la sacó del hospital y está todavía viva, hermanos. Aleluya, gracias a Dios. La unción, el Señor la ocupó a ella, hermanos, su hija, para que le diera la palabra, para predicarla a ella. Y le decía a su mamá, a su hija: hija, órame en ese idioma, yo no sé qué es, ese lenguaje, ese idioma que tú oras, era el don de lenguas. Cuando tú oras de esa forma, yo me siento mejor. Órame en ese idioma. Y empezaba ella a orar en lenguas por su mamá. Por eso el Señor los ha mandado para hacer las obras de Cristo aquí en la tierra. Dios te quiere ocupar a ti para hacer las obras de Cristo aquí en la tierra. Pero no hay propósito si no tú buscas al que te creó, quién te hizo, quién te diseñó. Todo tiene propósito. El teléfono tiene su propósito, el iPad tiene su propósito, este micrófono tiene su propósito, la cámara tiene su propósito. Todo fue diseñado con propósito. El único que no entiende bien su propósito es el hombre, ser humano. Los animales tienen su propósito. Yo veo las ardillas peleando afuera de mi casa, comiéndose las nuts, los cacahuates, las semillas, agarrándose. Mis perritos tienen su propósito, están tratando de agarrar esa ardilla y se les escapa todo el tiempo. Todo animal tiene su propósito, hermanos. Animales que cazan, otros animales que son entrenados para traer la presa. Todo animal tiene su propósito, la vegetación tiene su propósito. El único que no tiene propósito es el ser humano, porque perdió su propósito en el huerto de Edén. Pero nosotros ahora en Cristo tenemos un propósito en Él. Aleluya. En Cristo Jesús. Póngase de pie. Vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Tu propósito es revelado. Yo no sabía cuál era mi propósito hace años atrás, pero me estaba preparando por algo, por si Dios ocupaba a este siervo. Y no sabía cómo Dios me iba a ocupar, pero todo lo que yo he aprendido, todo lo que he aprendido por años y años y años, va a servir para el reino de los cielos y está sirviendo para el reino de los cielos. Todo lo que el Señor te ha puesto adentro de ti, tus talentos, tus atributos, tus gustos, lo que te encanta hacer, tiene su propósito. No permita que la cultura tuya, que la familia, que los amigos y las amistades te den el propósito a ti. Tú busca tu propósito de Dios, hermanos. Y puedes huir de Dios, pero Dios te va a encontrar. Y te puedes esconder de Dios, pero ahí Dios te va a encontrar. Y aún puedes atacar la iglesia y Dios te va a encontrar en el camino, como lo hizo con Pablo. Aleluya. Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por este día y la palabra. Te pido para que el propósito nuestro, la asignación que tú lo has dado a nosotros, Señor, se manifieste, Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda palabra que se haya hablado en contra del propósito nuestro.